se habló de un conjunto de políticas públicas que viene sosteniendo el Estado Nacional, pero me parece que claramente lo más significativo tiene que ver con la ley de movilidad que se ha anunciado para la asignación universal por hijo, y esto me parece que tiene que ver con institucionalizar un derecho que ya está asentado en la Argentina. Hoy la presidenta lo resaltaba, ¿no? Decía qué bueno que incluso aquellos que en su momento se oponían, recordemos dirigentes radicales como Sanz diciendo que se iba por la canaleta del juego y de la droga, y expresiones de semejante naturaleza, y hoy por hoy ese conjunto de opositores que en su momento se tiraron en contra de la asignación universal por hijo reconocen las bondades de esta política y asumen además que de ser gobierno la sostendrían. Para tener conceptos más cortos, no se habló del costo fiscal de la medida. ¿A vos qué te parece? Bueno, me parece que vos diste en la tecla cuando indicabas que en realidad este ajuste tiene mucho más que ver con lo que es el índice de inflación del Congreso que con el índice de inflación que marca el INDEC. Es decir que todos estos problemas que estamos viendo, que se están paliando a través de este tipo de asistencia social, en realidad lo que están escondiendo es que el problema de fondo es la inflación. La manera más sencilla de tratar de ayudar a la gente que tiene realmente necesidades es combatiendo la inflación. Todo esto son parches. Y fíjate la complejidad de todo lo que vos estabas explicando, de las distintas escalas y demás. Evidentemente, es bastante mejor que nada y la circunstancia favorece nuevamente a gente que menos tiene, pero se enmascara ahí la inflación, que es un problema de fondo que no tiene solución al momento, ¿no? No, totalmente. Ahora, Fernanda, yo lo que quiero entender es cómo se anuncia un aumento de la asignación en un 30% y no va acorde con la inflación. Se habla de una inflación a la mitad, a un 15%. Sigue sin entenderse. Acuerdos salariales que también cierran en 27-28%. Hay algo que no cierra. Bueno, lo cierto es que cuando uno observa lo que ha pasado con la distribución del ingreso, con la evolución de la pobreza tan polemizada en las últimas semanas, con la evolución de la indigencia, digo, el conjunto de mejoras en la calidad de vida de los argentinos tiene indiscutiblemente que ver, entre otras cuestiones, con la mejora en el poder adquisitivo real. ¿Pero es mejora del poder adquisitivo o en realidad es buscar paliar lo que la inflación te está comiendo? Mira, a ver, yo creo que acá, con respecto a la asignación universal por hijo, hay que rescatar dos cosas. Primero, que no es solamente una cuestión de ingresos, sino que es la reposición de derechos, porque digo, acá se decía, es peor que nada. Digo, no, la verdad es que se ha puesto en igualdad de condiciones a los hijos de todos los argentinos, cualquiera sea la condición socioeconómica y laboral de sus padres, y eso ya, digo, es para reconocer. Y después hay una política de mejora permanente y persistente del nivel de ingresos, sobre todo de los sectores más vulnerables. Una razón de justicia social y por una razón de racionalidad económica también. Esto es importante que lo entendamos, digo, estos ingresos superiores, sobre todo en los sectores más vulnerables, que son los que tienen mayor propensión a consumir, son los que dan más dinámica y más potencia al funcionamiento de la economía, engordando la demanda. Es falso porque simplemente no ha habido un aumento del poder adquisitivo. Me encantaría poder decir que coincido, pero no ha habido un aumento del poder adquisitivo. Es decir que todos estos problemas que ella describe, por favor, podrían Miguel, perfectamente digo, eso es falso de toda solucionarse. falsedad. Digo, miremos cómo han evolucionado las jubilaciones y pensiones desde que se ha implementado por ley la actualización bianual. Era que lo mismo que ha efectivamente sucedido con la asignación universal por hijo. Gracias, ¿puedo hablar? Sí, pero tratemos de hablar con la verdad, si no, digo, es muy poco serio el debate. Me encantaría que pudiéramos hablar con la verdad cuando ustedes siguen sosteniendo que el INDEC, que la inflación es un número cuando todo el mundo sabe que es el doble, y vos hablás de aumento de poder adquisitivo cuando es simplemente falso. ¿Quién es todo el mundo que sabe que es el doble? O las consultoras opositoras, Patricia Bullrich, bueno, como es decía tan Matías, cierto como que aparentemente tenemos el diario Clarín, que la verdad es el único que sigue instalando el debate de la inflación, porque tiene menor nivel de pobreza que Alemania. ¿Ustedes realmente creen que la gente es tonta? Yo no sé qué es lo que piensan. No, me parece que ustedes creen que la gente es tonta. Es sorprendente. La capacidad de mentir, que ustedes tienen es realmente a ratificar a este gobierno simplemente inverosímil. No es tonta. Es inverosímil. Justamente es inverosímil, no es porque sea tonta, porque a través de prebendas siguen comprando. La gente no es tonta porque sabe que puede ir a comer afuera, que puede vacacionar, que puede renovar su auto, que puede acceder a la casa propia ahora con el Procrear, etcétera. Vos mencionabas que el gobierno da prebendas. Si vos tenés en cuenta la cantidad de gente que vive, o más bien que tiene asistencia del Estado en la Argentina, está en el orden del 57-60%. Es decir, que
la tendencia natural a votar a un oficialismo que te mantiene ese tipo de asistencia, cuando hablamos del 60% de la población que recibe algún tipo de asistencia del Estado,